Entonces, por ejemplo, en el caso de la rotación, se presenta cuando los cloroplastos se mueven en presencia de luz solar. ¿Qué hacen los cloroplastos con la luz solar? ¿Alguien me puede recordar? Es leer color a la hoja. Bueno, Ayuda a la savia bruta a convertirse en savia elaborada. bueno, sí, también, muy bien. Generar la glucosa. Generar la glucosa. Formar, sintetizar la glucosa, muy bien. Entonces, para esos procesos necesita de luz solar. Por eso cuando hay luz solar, los cloroplastos se mueven porque están activos, están rompiendo las moléculas de agua para liberar oxígeno y producir energía, y simultáneamente también están formando la glucosa que nos dice Juanita, y eso lo realiza en el estroma, ¿cierto? En el estroma del cloroplasto. Entonces, ese movimiento de rotación, nosotros vamos a ver luego cómo se hace para que ustedes tengan una idea de ese movimiento. Y también hay otro que se llama la ciclosis. En el caso de la ciclosis, se realiza en torno a la vacuola central, a la vacuola, digamos lo que en organismos vegetales, las células vegetales que tienen una vacuola enorme, ¿cierto? Entonces, hacen un movimiento alrededor como si fuera un relojito, ¿cierto? Hacia un solo sentido, siempre en el mismo sentido. Si es de izquierda a derecha, entonces siempre va a ser de izquierda a derecha, circulando alrededor de esa vacuola enorme. Entonces, O sea, cambio. dime. O sea, como un cambio de orientación. No, siempre está orientado hacia el mismo lado. Si lo hace con las manecillas del reloj, entonces va de izquierda a derecha, dando siempre el movimiento al redondo de toda la vacuola. Si, por ejemplo, yo tuviera una vacuola, por ejemplo, este que es nuestro escudo, ¿cierto? El logo de este año, de estos 10 años, si esta fuese la vacuola y si lo hiciera con las manecillas del reloj, lo haría así todo el tiempo. Ese sería el movimiento de ciclosis. ¿Listo? Pero en el caso de que se llegue a presentar que lo haga contra las manecillas del reloj, entonces siempre va a ser en el mismo sentido. ¿Listo? No va a cambiar. Tiene que ser uniforme. ¿Listo? Bien. En organismos pluricelulares, ya nosotros vimos el de las plantas. ¿Quién me recuerda qué estructuras le permiten hacer la circulación de nutrientes en plantas? Como así? El xilema y el floema. El xilema y el Los tejidos floema. vasculares que son el xilema y el floema. Muy bien. Esos tejidos vasculares se encuentran en las plantas. ¿En los animales cuáles son? Nosotros no tenemos xilema y floema. ¿Qué tenemos a cambio? ¿Y las arterias? Las venas y las arterias. ¿cierto? Muy bien, Venas. muy bien. En el caso, por ejemplo, de los hongos no son plantas, ¿cierto? Los hongos no hacen una fotosíntesis porque no tienen clorofila, no tienen cloroplastos. En el caso de ellos, son heterótrofos, ellos se alimentan de materia en descomposición que se encuentra en el suelo, y tampoco tienen haces vasculares, no tienen xilema, no tienen floema, no tienen venas, no tienen arterias, no tienen capilares, nada de eso. Lo único que ellos tienen son células por todo el cuerpo. Y la única forma que tienen para hacer circular los nutrientes que tienen a nivel celular es que en las paredes de sus células hay unos poros, algo parecido a los plasmodesmos que nosotros tenemos allá en las células vegetales, que son unos poros. En el caso de los hongos también los hay. Y a través de esos poros es que circulan los nutrientes. Y ya, eso es todo lo que hace. Pero tampoco tiene savia bruta, no tiene savia elaborada y mucho menos tiene sangre. Él no tiene un fluido que le lleve sus nutrientes. En ese caso, sencillamente lo que circula por esos poros es el citoplasma. ¿Listo? Entonces, el fluido que lleva los nutrientes, ¿cuál sería? Pues el citoplasma que se encuentra al interior de las células. Exacto, entonces sería el citoplasma. Bien. En animales hay una condición un poquito más
digamos que desarrollada. Ya vimos que tiene la sangre, está conformada por nutrientes, por plasma, también tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, esto para los animales vertebrados, para los invertebrados, por ejemplo, como el caso de las lombrices, de las, no sé, ¿Gusanos? de los gusanos, ¿cierto? De los insectos, ellos tienen otro fluido. ¿Alguien recuerda o ha escuchado alguna vez cómo se llama ese fluido? Ah, profe. ¿No? Bueno, yo lo voy a escribir acá para No que lo sé. tengamos en cuenta. Es- ¿Sí? Es como, es que se me olvidó el nombre, algo como viscoso. Bueno, sí, puede ser. El nombre de esa sustancia es la siguiente. Se llama hemolinfa. ¿Listo? Nosotros la vamos a ver más adelante, pero por ahora solo necesitamos saber que su nombre es hemolinfa. ¿Listo? Bien. Entonces, en los animales la sangre, en los animales vertebrados la sangre y en los invertebrados la hemolinfa, pero en el caso de esa hemolinfa no le sirve para transportar oxígeno, sino solamente los nutrientes. ¿Listo? Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que hay dos tipos de sistemas circulatorios en el caso de los animales. Hay un sistema circulatorio abierto y un sistema circulatorio cerrado. En el caso, por ejemplo, del sistema circulatorio abierto, nos dice que la sangre es bombeada por el corazón, que circula por las arterias en una parte del recorrido, luego es liberada en todo el interior del cuerpo. Así, todas las células pueden absorber los nutrientes en forma directa cuando hacen contacto con ella. Luego, la sangre entra a las venas, retorna al corazón para ser bombeada nuevamente. Es típico de insectos, arañas, escorpiones, cangrejos, caracoles y almejas. Y el sistema cerrado es todo lo contrario. Si este se riega por todo el cuerpo, en el caso del sistema cerrado, este no. Entonces dice que la sangre permanece en el interior del sistema durante todo el recorrido. ¿Y cuál es el sistema? Pues las venas, arterias, corazón, capilares, ¿cierto? Y que los nutrientes y los gases son transportados por la sangre que llegan a las células por difusión entre las paredes de los capilares. Y es típico de la lombriz de tierra, los calamares, los pulpos y todos los vertebrados. ¿Cuál es la diferencia entre los animales que vemos del sistema cerrado y el sistema abierto? ¿Qué le ven ustedes de diferente de un grupo de animales al otro? Porque unos son insectos y los Que otros uno es son... más largo y el otro más cortico. Bueno, sí, exacto. Muy bien, Ana María. Liberas la sangre. Digamos que, Profe, sí, es que yo te escribí algo en el chat. vale. Ok, listo. Sí, explicamos este pedacito y ya nos devolvemos allá, ¿vale? Ok, profe. Vale. Entonces, por ejemplo, en este caso, hablamos de calamares, pulpos, lombrices de tierra y todos los vertebrados. Y aquí nos habla de cangrejos, caracoles, escorpiones, arañas, almejas. ¿Qué tienen de diferente entre ellas? Ana María nos dijo algo, ¿nos puedes repetir? Que una es más larga que la otra. Bueno, sí, digamos que lo que pensabas primero está muy bien. Unos son más grandes que los otros, ¿listo? Ahora, aquí los únicos que están como mezcladitos son las lombrices de tierra. Las lombrices son pequeñitas. En el caso de ellas, tienen un sistema circulatorio cerrado, ya que si nosotros recordamos, la lombriz de tierra está segmentada y cada segmento es un conjunto de músculos y ella se mueve por movimientos peristáticos. Y para hacer ese tipo de movimientos, ella necesita un sistema que le permita llevar los nutrientes a cada uno de estos segmentos. En el caso de
Los cangrejos, los caracoles, los escorpiones, el sistema es abierto porque son pequeñitos. Entonces, ese sistema abierto es eficiente en ellos. En el caso de nosotros, si nosotros tuviéramos un sistema circulatorio abierto, no es suficientemente eficiente para que nos lleguen los nutrientes de la cabeza a las extremidades y, por ejemplo, en personas que realizan actividades físicas fuertes. Por ejemplo, cuando alguien monta bicicleta, está gastando mucha energía, necesita más oxígeno, necesita más energía, más ATP, y todo eso lo va transmitiendo gracias al sistema Eso es algo circulatorio. muy cierto, porque cuando uno tiene mucho oxígeno en los músculos, cuando uno va pedaleando le va a dar menos dolor y uno va a ir obviamente más rápido. Exacto, gastamos más energía, necesitamos más oxígeno, ¿cierto? Muy bien, Carlos. Entonces, básicamente es esto. Sencillamente, en nosotros no sería eficiente un sistema abierto. En ellos sería muy desgastante tener un sistema circulatorio cerrado porque pues tiene que circular por todo el cuerpo, entonces básicamente no lo necesitan porque los movimientos de ellos no son muy rápidos y segundo, el tamaño de su cuerpo es bastante más pequeño. Bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, se clasifican en abiertos y cerrados. Y también hay la circulación. La circulación puede ser sencilla, puede ser doble, y la circulación doble puede ser incompleta o puede ser completa. ¿Listo? Prestemos atención a esto acá. Entonces, cuando hablamos de una circulación sencilla, se presenta cuando la sangre se bombea por el corazón una sola vez. Solamente es característico en los peces. En los peces únicamente se presenta este tipo de circulación. En los otros vertebrados, en ninguno más se presenta. Cuando hablamos de la circulación doble, decimos que la sangre oxigenada llega al corazón desde los pulmones, luego es bombeada a todos los órganos del cuerpo, regresa nuevamente al corazón, pero ahora ya no lleva oxígeno, sino dióxido de carbono. El corazón la envía nuevamente a los pulmones para que se oxigene y se presenta en aves, en reptiles, anfibios y también en mamíferos. Y que la circulación, esa circulación doble puede ser incompleta o puede ser completa. Cuando es incompleta, la sangre arterial, es decir, la que viene oxigenada, se mezcla con la sangre venosa. Esto se da porque solamente hay un ventrículo y se presenta únicamente en los reptiles. La circulación completa, donde la sangre oxigenada se transporta por las arterias y no se mezcla con la sangre venosa, se presenta en las aves y en los mamíferos. Entonces vamos a ver esta imagen de aquí. A ver si se entiende un poquito mejor. Esta que está aquí en la parte de arriba se presenta en los peces. Esta que está a la izquierda, ¿listo? Veámosla con cuidado. Entonces tenemos aquí, este sería el corazón, ¿cierto? En este caso, donde dice V se refiere al ventrículo, donde dice A significa la aurícula, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nos dice que en los peces la sangre llega a los bronquios para recibir el oxígeno y que circula por todo el cuerpo, llega a los capilares y llega al corazón. ¿Listo? Solamente hay una circulación sencilla. Nosotros no vemos que se devuelva, sino que sencillamente llega todo el cuerpo o pasa todo el cuerpo, pasa una sola vez por el corazón y se reparte nuevamente por esos capilares para oxigenarse, reparte el oxígeno y vuelve a entrar al corazón. ¿Listo? Solamente pasa una vez. Eso solamente se presenta en los peces, cuando hablamos de esa circulación sencilla. Cuando hablamos de la circulación doble, por ejemplo, la sangre se oxigena, la sangre que es oxigenada llega al corazón desde los pulmones. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en este caso, ocurre en todos los organismos vivos, ¿cierto? Todos los demás, los anfibios, ¿cierto? Los reptiles, las aves y los mamíferos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los reptiles ocurre muy similar a los anfibios.
Y es esto que pasa acá. Entonces, en ellos ya no hablamos de branquias, sino hablamos, por ejemplo, de pulmones. Entonces, aquí están los capilares pulmonares que van oxigenando la sangre. Esa sangre llega al corazón, ¿cierto? Llega al corazón por esta aurícula, pasa al ventrículo, el ventrículo manda la sangre a todo el cuerpo para que lleve el oxígeno, y luego la sangre que ya entregó el oxígeno, que ya intercambió el oxígeno, se llena de dióxido de carbono y lo lleva a la aurícula izquierda, y nuevamente este ventrículo envía a esa sangre que lleva dióxido de carbono a los capilares a que se llenen de sangre oxigenada, de oxígeno, para poder circularlo a todo el cuerpo. En este caso, como solo hay un ventrículo, digamos que la sangre oxigenada con la sangre que lleva el dióxido de carbono se alcanzan a mezclar. ¿Listo? Por eso el sistema no es tan eficiente. Y ocurre exactamente lo mismo aquí con los reptiles. ¿Listo? Entonces es lo mismo. La sangre que viene aquí oxigenada de los capilares del pulmón llega a la aurícula, pasa al ventrículo, se mezcla con la sangre que viene con dióxido de carbono, sale por el ventrículo, lo envía a todo el cuerpo para que oxigene el cuerpo. Luego la sangre que ya está cargada de dióxido de carbono llega a la aurícula izquierda, ¿cierto? Y viene aquí al ventrículo a mezclarse con la sangre oxigenada. En el caso de las aves y los mamíferos, como nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos 4 cavidades en el corazón. Entonces, lo que pasa aquí es que la sangre oxigenada no se mezcla con la sangre que viene con dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros decimos que nuestra circulación es completa, es doble y es completa. Entonces, la sangre que viene oxigenada de los capilares pulmonares que llega a la aurícula, ¿cierto? Pasa al ventrículo que envía la sangre a todo el cuerpo a oxigenarlo, ¿cierto? A enviar el oxígeno, intercambia los gases, ¿cierto? Y aquí ya se carga de dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo, donde el ventrículo envía la sangre a los capilares del pulmón, y el pulmón carga esa sangre de oxígeno. ¿Listo? Entonces, más o menos ese es el sistema que ocurre ahí. Entonces, en el caso de nosotros como mamíferos y también de las aves, hay 2 aurículas, una izquierda y otra derecha, hay 2 ventrículas, izquierda y derecha. En el caso de anfibios y de reptiles, hay 2 aurículas y una ventrícula, y en el caso de los peces solamente hay una aurícula y el ventrículo. ¿Listo? Bien. Eso en el caso de ese grupo de animales. Entonces nosotros tenemos aquí varios ejemplos. Este que ustedes ven acá, ¿cuál es? ¿A qué se les parece este animal que tienen aquí? Un saltamontes, un grillo. Es un saltamonte. Pues son saltamontes. ¿Cierto? Entonces, en el caso de este saltamontes, ¿cierto? Él tiene un corazón que está seccionado en 5 partes. Ese corazón está unido o está enervado a unas arterias, ¿cierto? Y esas arterias son las que llevan esa sangre con nutrientes. En el caso de este animalito, como es un invertebrado, ¿cierto? En el caso de ellos, la linfa, la sustancia que tienen en el interior, que nosotros en sangre, pero que en ellos se llama linfa, esa linfa no lleva oxígeno, solo lleva los nutrientes y agua, ¿vale? Porque el sistema respiratorio de ellos es un poco más sencillo, entonces no necesita transportar el oxígeno. Eso en el caso de animales como este. Por ejemplo, aquí abajo nosotros tenemos, ay caramba, nosotros tenemos a esta lombriz de tierra, ¿cierto? ¿Y qué decíamos de la lombriz de tierra? ¿Tiene un sistema abierto o un sistema circulatorio cerrado? Cerrado. Cerrado, muy bien. Es el único, digamos, invertebrado de tamaño pequeñito que tiene un sistema circulatorio cerrado. Entonces vemos que aquí en la parte del esófago, la parte
de bucal casi, ahí tiene 5 corazones. En cada segmento tiene un corazón. En estos 5 segmentos donde se encuentra el esófago, por donde él se alimenta también, se encuentran estos corazones y nosotros vemos entonces estos vasos de aquí, ¿cierto? Por donde va circulando su linfa que le lleva los nutrientes a todo su cuerpo, ¿vale? Entonces dice que consta de un circuito de vasos sanguíneos que rodean el tubo digestivo, este de aquí, los vasos sanguíneos de su tubo digestivo, aquí más o menos se encuentra el clitelo, y la sangre es impulsada por 5 corazones ubicados alrededor del esófago. Esto es lo que nos dice acá. Bien. Eso en cuanto a la lombriz de tierra. ¿Este animal que sigue cuál es? Pez. Es un pez. ¿Es vertebrado o es invertebrado? Vertebrado. Es vertebrado. Es vertebrado. Muy bien. En el caso de él, tiene huesitos, ¿cierto? Si nosotros aplastamos a la lombriz, no se le van a ver los huesitos, por eso es invertebrado, porque no tiene huesos. En el caso del pez, es vertebrado. ¿Y el sistema circulatorio de él cómo es entonces? ¿Es abierto o es cerrado? Cerrado, cerrado. Sí, Cerrado. cerrado. Muy bien. Entonces, aquí nos muestran unos vasos capilares, ¿cierto? Nos muestran las arterias, que es por donde pasa la sangre con oxígeno. Aquí está la vena, ¿cierto? Que es por donde pasa la sangre con dióxido de carbono. Y aquí nos muestra el corazón, ¿cierto? Ya vimos que solamente tiene un ventrículo y una aurícula. ¿Mm? Bien. Entonces dice que la sangre llega cargada de dióxido de carbono al corazón, por eso vemos aquí la venita con dióxido de carbono, y de allí es impulsada a las branquias. Recordemos que ellos no tienen pulmones, tienen unas branquias que se encuentran aquí por un opérculo. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, cómo respira un pez. Entonces ellos tienen parecido a una aleta, a esto le llaman agallas, acá, y están haciendo esto todo el tiempo. Entonces están abriendo y cerrando ese opérculo todo el tiempo para que salga el agua que ellos van tragando por la boca. Ellos tienen su boquita, la abren y la cierran todo el tiempo y el agua que están tragando sale por esa agalla o ese opérculo. Y eso lo que hace es que que son estas capilares de esas branquias, van a obtener el oxígeno del agua que por ahí circula. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en séptimo en la respiración, pero más o menos el sistema es ese. Por eso no se habla de un pulmón, sino de las branquias. ¿Este de aquí cuál es? Una lagartija. Bueno, puede ser una lagartija, ¿cierto? En este caso, sí, en este caso, como nos hablan de los anfibios, este puede ser, por ejemplo, una salamandra, ¿cierto? Muy parecida a una lagartija, pero en este caso, la piel de esta salamandra es húmeda, como la de un sapito. Pensar en el agua. Exacto, porque viven en el agua. Muy bien. Entonces, exacto, porque es un anfibio. Entonces, aquí ya vemos el corazón, ¿cierto? Aquí hay unos capilares por todo el cuerpo, ¿cierto? Aquí nos hablan de unos vasos capilares. Esta que está en rojo sería la arteria, lo que está en azul serían las venas. Recordemos que la vena va pasando, circulando sangre con dióxido de carbono, ¿cierto? No sé por ahí, ¿quién tiene su micrófono encendido? Gracias. Entonces, dice que el corazón está dividido en 3 cavidades, ¿cierto? Ya vimos nosotros que tiene una ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y un ventrículo, ¿cierto? Entonces ya son 3 cavidades, ¿cierto? Dice que la sangre es pobre, la sangre que viene pobre de oxígeno llega a la aurícula y la sangre oxigenada en los pulmones llega a la otra aurícula. El corazón se contrae y pasa la sangre de ambas aurículas al ventrículo y ese ventrículo se encarga de impulsar la sangre y distribuirla por todo el cuerpo para que lleve la sangre oxigenada a todo el resto del cuerpo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí?